A continuación, invito al ingeniero Edwin de Veux, gerente de minas de Falconbridge de Dominicana, para dar inicio a su presentación titulada Introducción de pilas intermediarias y método de extracción, reforestación progresiva de Falcondo. Edwin de Veux es un ingeniero geólogo de minas con 27 años de carrera profesional, con especialización en área de lateritas niquelíferas, y es miembro de la Association of Professional Geoscientists de Ontario, del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos, de la Sociedad Dominicana de Geología. Ha sido gerente de minas, superintendente de minas, operaciones Falcondo, Glencore y asesor de agregados en Cemex Dominicana. Un aplauso, por favor. Buenos días. La charla se titula Introducción de pilas intermedias y método de extracción y reforestación progresiva en Falcondo. Para contextualizar, vamos a hablar un poco sobre la característica de nuestro yacimiento. Luego hablaremos brevemente de nuestra operación minera y de lo exitoso que ha sido nuestro programa de mejora continua, que dio paso a la implementación de las pilas intermedias que llamamos patio piles y que a su vez permitió el método de extracción y reforestación progresiva. Aquí dentro del Caribe tenemos las Antillas Mayores y se encuentra en la isla de la Hispaniola o Santo Domingo. La parte oriental corresponde a República Dominicana. En la parte central de República Dominicana, cerca del pueblo de Bonao, Falcondo está operando yacimientos de laterita niquelífera desde el 1971 y produciendo ferroníquel con una concesión minera que data del 1956. En el centro podemos ver un cinturón de peridotita serpentinizada tipo alpino y ese cinturón subyace y origina los yacimientos de laterita niquelífera que están en una serie de colinas. Estas rocas ultramáficas se dividen en 4 tipos principales: la harzburgita, que es la más abundante, la dunita, que es la más rica en níquel, la serpentinita y la lersolita. Entonces, nuestro proceso de lateritización, ¿cómo ocurre? A través de millones de años, en una topografía relativamente plana y un clima tropical, la roca madre se va descomponiendo formando un suelo. Y vemos desde la zona F, en la roca madre no alterada, y va en un grado de madurez hacia arriba de descomposición, siendo la zona el mayor suelo. Entonces la zona A y zona B, que le hemos llamado, o fases A y B, son la zona limonítica. En la zona A normalmente no hay contenido de níquel y se utiliza para fines de reforestación y para la parte impermeable de las presas. La zona B, una limonita marrón ocre, tiene contenido de níquel a veces y es minado en pequeñas cantidades. Cuando no tiene contenido de níquel, tiene el mismo uso de la zona A. Luego vamos a la saprolita, que tiene la serpentina blanda, que es arcillosa, y la serpentina dura, que aunque tiene un nivel importante de meteorización, conserva la estructura de la roca original. Entonces en la limonita tenemos los mayores contenidos de hierro y algunos elementos trazas como el azufre, fósforo, cobalto. Y en la saprolita tenemos los mayores contenidos de níquel. Finalmente en la zona E y F, que es la roca madre, la F, y la E una transición entre la saprolita y la roca madre, normalmente no tiene contenido de níquel y se usa
como base para flotación de los camiones. Como vemos, todas tienen algún tipo de uso en la operación y en las zonas E y F se concentran los valores más altos de magnesio. Entonces ese proceso de lateritización fue concentrando los elementos, dependiendo de su capacidad de disolución, en diferentes capas, parecido a la columna ideal de la izquierda, pero en la realidad todo luce como en la derecha, porque, como ven en la próxima foto también, debido a un intenso fallamiento y plegamiento, la continuidad de esas capas se interrumpe y la mineralización queda en pequeños bolsillos apenas. Ahí se ven las diferentes fases. Vamos a hablar un poco de la operación minera, que básicamente tiene la parte de planificación y conciliación, la extracción y acarreo y el cierre y restauración de área. En la planificación tomamos la información de las perforaciones, hacemos unos modelos geoestadísticos con Kriging y hacemos nuestro plan anual, nuestro plan de vida de mina con un software llamado MPV Scheduler, donde hacemos un secuenciamiento automático tomando el valor presente neto. Cada año se revisa ese plan de vida y genera el plan anual. También cada mes se revisa el plan trimestral, ya no con el PIT final del plan de vida, sino con un PIT operacional. Y asimismo hay un plan diario, pero cada uno de estos planes lleva una conciliación para hacer ajustes si ha habido alguna desviación. Tenemos el caso de un llenado de nave de 50.000 toneladas, se planifica, pero en cada turno se hacen los cálculos a ver si la nave se va llenando acorde a lo planificado. En la extracción y acarreo tenemos que ya la naturaleza hizo por nosotros la concentración de los elementos y hizo por nosotros también convertir en suelo parte de la roca dura, por lo que nosotros tenemos una excavación directa, no utilizamos químicos, no utilizamos explosivos en el minaje y no hay riesgo de aguas ácidas residuales. Sí debemos tener, en cuanto a la calidad, un control geológico continuo debido a la mineralización en bolsillo y en cuanto al agua, el manejo de aguas superficiales. Aunque no hay riesgo químico, uno de nuestros riesgos potenciales es el aporte de sedimentos. Entonces, para eso construimos en los botaderos y en los frentes mineros unas zanjas de coronación que llevan el agua hasta una estructura final llamada presa de sedimentación. En el intermedio lleva unos decantadores. El otro riesgo ambiental que tenemos viene dado por la remoción de la capa vegetal y la vegetación, y eso se mitiga con el cierre y restauración de área finalmente, que lo vamos a ver en el próximo slide. Ahí podemos ver en nuestro tipo de minaje, el frontal, con la pala frontal se pone en la base del banco de 5 a 7 metros y extrae todo lo que está encima con una posición para el control geológico. También hacemos minaje con retroexcavadora desde la parte alta del banco, ya cuando nos interesa darle puntual a los bolsillos de mineral que queden. Ahí vemos una foto de una de las presas de sedimentación nuestra, donde de un lado se le da un tiempo de residencia al agua y los sedimentos van al fondo y el agua más limpia de la superficie pasa por un muro, un filtro de rocas y arenas. Y a la derecha vemos una zona reforestada donde ya se modelaron bancas, primero se colocó suelo orgánico, luego se sembró una grama para que no arrastre el suelo y una casuarina, una especie australiana llamada casuarina de rápido crecimiento con un espaciamiento a 2 metros. La casuarina tiene la particularidad que sus hojas crean como un colchón que enriquece y forma suelo. Según un estudio de la Universidad Estatal de Ohio, cuando esos bosques de casuarina están maduros, ya el suelo recupera las características que tenía originalmente. Eso ocurre más o menos a los 10 años. Cuando la casuarina está adulta, entonces se sustituye por especies nativas. Vamos a hablar un poco de la mejora continua. Durante la parada que tuvimos por precio del níquel 2008-2010,
no estábamos realizando labor de minaje, pero estábamos desarrollando algunos frentes para habilitar mineral para el rearranque. Entonces, cuando llevábamos ese mineral hacia unas pilas, dijimos, este es el momento más oportuno para implementar algo que desde un par de años se venía evaluando, que eran las pilas intermedias o patio pile. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Originalmente tenemos un color que extraíamos y se hacía el control geológico en la cara del banco y se tomaba una decisión, o se acarreaba hacia la planta o se llevaba al botadero. Las pilas intermedias te dan la oportunidad de una segunda selección, de muestrear camión a camión, enviarlo a un laboratorio que tenemos y tener resultados. Entonces, con eso tenemos un mejor control de lo que estamos entregando. ¿Qué pasa? Ahí tenemos un esquema de nuestra planta de proceso. Nuestra planta de proceso tiene unos parámetros muy exigentes. Además de níquel, un contenido específico de níquel, tenemos que cumplir con unos niveles de hierro, unos topes de trazas como azufre, fósforo, cobalto, alúmina y algunas relaciones como hierro-níquel, níquel-cobalto, sílica-magnesio más alumina y también la característica física, por ciento roca, serpentina y limonita. Eso hace que sea muy difícil lograr la mezcla en unos parámetros tan apretados. Cuando nosotros traíamos directamente, como se hacía antes, desde los frentes hacia la planta de proceso, teníamos pérdida de tiempo. Teníamos que ir a 20, 25 frentes simultáneamente y cogíamos un poco de uno, un poco de otro, y entonces nos hacía perder tiempo. Esa presión también nos afectaba la calidad del mineral entregado y también dejábamos muchas áreas abiertas, hacer 20 o 25 frentes mineros. ¿Qué hicimos entonces? Diseñamos unas pilas intermedias con características específicas cada una. Fue como hacer una despensa cerca de la planta con todos los ingredientes que necesitaba la planta para entonces asegurarle suplirle la cantidad que necesitaban, la calidad y no dejar frente por mitad, sino completarlos. Ahí vino entonces la implementación de las pilas intermedias o patio piles. Tuvimos 3 retos principales. El costo del doble manejo de mineral. Según los cálculos que hicimos, íbamos a incrementar en 0.05% el níquel alimentado con estas pilas y el 10% se iba a rechazar. Aunque se rechazó un poco más de lo que creíamos, realmente logramos incrementar 0.10% níquel, lo que mitigó bastante el costo del doble manejo. El material también incrementa la humedad, y la planta de proceso le genera algunos problemas. ¿Qué hicimos entonces? Se redujo el tiempo de cada pila de mineral, cada pila de cada camión, aumentando el tiempo en que el laboratorio, o reduciendo el tiempo en que el laboratorio nos daba las muestras, y así se conformaba la pila más rápido, bajando la humedad. También se le dio forma de prisma y se le colocaron lonas. Eso bajó bastante la humedad alimentada. Y el otro era el manejo de la información. Esto generó mucha información de entrada y salida de las pilas y se hicieron algunas modificaciones en los programas internos como el sistema de información geológica y el sistema de ingeniería de producción, así como el sistema de manejo de inventario corporativo. Algunos de los resultados vemos como el níquel entregado después de los patio pile incrementó de un promedio de 1.36 en los 3 años antes de la parada de 2008 a 1.46 promedio en los 3 años del rearranque 2011, 2012, 2013. Un incremento de un 7.4%, 0.10% níquel, unos valores que no se conseguían desde una década atrás. Pero además se redujo un 70% el tiempo perdido en la planta de preparación de mineral, llegando a ser menos de 5% en el 2013. Ahora, el método de extracción y reforestación progresiva vino producto de esas pilas intermedias porque
ya no teníamos que dejar los frentes por mitad, sino que podíamos completar el frente y bajar al otro nivel. Entonces, esto permitió que las áreas abiertas se redujeran muchísimo y en el periodo 2008 a 2014, el porcentaje de las áreas reforestadas que históricamente se habían abierto incrementó de un 32 a un 55%. Y se sembraron más de 2.6 millones de árboles en ese periodo. También en ese periodo, por cada 5.3 hectáreas por cada hectárea que abrimos, reforestamos 5.3 hectáreas. Y si le sumamos el periodo de parada donde no se abrían áreas y se reforestaban, da una cantidad mayor de 7 áreas reforestadas por cada área abierta. Tareas, nosotros lo medimos en tareas, una medida de República Dominicana. Y con este mayor conocimiento del depósito y con este método, ya cuando terminamos de minar un nivel y bajamos al siguiente, ya podemos reforestar el nivel de encima, reduciendo, como decíamos, mucho las áreas abiertas. Cabe destacar que Falcondo, desde sus inicios en el 1971, tiene un gran compromiso ambiental. Fue la primera empresa productora de níquel del mundo en obtener la certificación ambiental ISO 14001 en el 1999, un año antes de que en el país existiera la ley ambiental en República Dominicana. También se mantenían áreas de amortiguamiento, un 84% de la propiedad no ha sido tocada y se protegían y difundían especies endémicas como la Cidium anophyllum, que nosotros le llamamos guayabita falcondo. Sin embargo, no teníamos acceso a algunas metodologías y no conocíamos también el depósito. Y como pueden ver en el gráfico de la izquierda, como les decía, teníamos que abrir 20, 25 frentes simultáneamente. Ahora solamente tenemos que abrir 4 o 5 frentes y se ve como el lado de la derecha que inmediatamente se abre una banca, se van reforestando los niveles superiores. Pero además vemos que no conocíamos tanto el depósito y como vemos en la izquierda, teníamos que bajar muchos niveles antes de reforestar porque aparecían bolsillos minerales que a veces teníamos que volver a subir. Pero con los métodos, un programa agresivo de perforación, métodos geoestadísticos, el NPV Scheduler para el plan de mina, conocemos mucho mejor el depósito y ya eso nos permite que inmediatamente se termine una banca, ya sabemos que no hay mineral y lo podemos reforestar cuando bajamos al otro. Así como ha habido esa mejora, ha habido otras mejoras como junto con la casuarina se sembraba con acacia, que es una especie de rápido crecimiento, pero no era tan efectivo como la casuarina y entonces se eliminó. También se introdujeron las especies nativas que sustituyen la casuarina en una fase más temprana. Antes esperábamos que se regeneraran solas. También cambiamos el cuadro de siembra a un cuadro más denso, creamos alimentadores de aves y muchas otras mejoras. Ahí pueden ver una combinación, un área donde hubo está habiendo extracción, reforestación progresiva. En el fondo vemos un área recuperada, pero vemos en la parte central un área abierta a la minería, 2 bancas abiertas, pero como ya se han rehabilitado los 3 niveles de encima. Y en la parte frontal está empezando un proceso de reforestación. También se ve un bosque natural al lado del área rehabilitada. Algunas de las ventajas de este método ha sido que hay menos áreas abiertas, lo que reduce el impacto visual. Nuestra mina está frente a la autopista principal del país, entonces ha reducido el impacto visual, pero además se reduce la cantidad de sedimento que baja a nuestro sistema de manejo de agua. Otra ventaja es que la recuperación de la biodiversidad es más rápida, porque vamos rehabilitando de una vez, pero también es más efectiva, porque como ven está al lado del bosque natural, cualquier especie que migre cuando se abre el área que ya se rehabilitó,
pues retorna rápido ahí. También ha habido una reducción de costo que compensa un poco el costo de doble manejo de patio pile en los temas de manejo de estériles, bancas, drenaje y todo eso. Y eso ha permitido, como decía, que en apenas del 2008 al 2014 incrementamos de 32% a 55% a las áreas reforestadas. Si contamos las áreas que históricamente se han abierto, que han sido reforestadas, ese 55%. Si excluimos, las carreteras, los accesos, que son estructuras fijas, pues estaríamos hablando de más de un 60% de las áreas históricamente abiertas que han sido reforestadas. Y las que quedan es porque le queda mineral. De las áreas abiertas, el 94% que ya no le queda mina ya ha sido reforestado. Finalmente también los árboles sembrados, incluyendo unas brigadas externas y unas siembras de la Fundación Falcondo, se ha logrado 2.6 millones de árboles sembrados en este periodo. Nuestro proceso de nuestra gestión ambiental, así como principalmente con la estación de reforestación progresiva, ha sido destacada como un punto fuerte en nuestras auditorías de recertificación de ISO y en nuestras auditorías corporativas. Realmente, en estos tiempos en que en nuestro país ha habido mucha oposición a muchos proyectos mineros, entendemos que este buen desempeño ambiental ayudado por este método de extracción y reforestación progresiva, junto con un robusto programa de responsabilidad social, ha ayudado a que las comunidades que nos circundan nos sigan dando el apoyo, nos sigan dando la licencia social para operar. Muchas gracias. Ahora procederemos a la ronda de preguntas. ¿Qué tipo de cobertura usaban para la reforestación progresiva? Refiriéndonos a cobertura, sería la capa de suelo, maternal drenante. Sí, nosotros usamos la misma zona que mostramos, un suelo orgánico muy rico. Nosotros lo removemos cuando estamos minando y los guardamos en unos stockpiles. Y luego cuando modelamos las bancas, le depositamos ese mismo material, le sembramos grama y luego entonces la casuarina y finalmente se sustituye la casuarina por especies nativas. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el costo por hectárea de la reforestación? Ok, el costo por tarea en dólares viene siendo, más o menos un dólar, nosotros lo tenemos por tonelada, por cada tonelada que movemos, entonces sería como a $2 por tarea sembrada. Hectárea hay que multiplicar la tarea por 15.9 es hectárea. Una tarea es una hectárea es 15.9 tareas. Eso es todo. Muchas gracias, ingeniero Edwin de Veux. Ahora